Hugo, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos. Bienvenido. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? Todo bien, todo bien. ¿En clases? No, en el trabajo, pero no en clases específicamente. Ah, perfecto. ¿Y cuándo podemos coordinar la visita presencial? Mirá que vivimos cerca. Vos Sí, sos de circuito, ¿no? sí, o sea, mis padres están en el circuito, Ah, pero yo bien. vivo en el Procrear ahora, pero... Sí, Está en la otra punta ahora. Claro, te Hugo. queda Le queda bastante acostumbrado. trabano. No, pero de paso también te podés venir a visitar a los viejos. Yo sé que vos eras de por acá. ¿Cómo? No, que yo sabía que eras de por acá, digo. Sí, por supuesto. Sí, yo sé Desde que... los 15 años viví en el República donde vivían mis viejos y bueno, después En el República, exactamente. Sí. Es que me acuerdo en la UNAF había otro Hugo Roldán, ¿no? Que yo sepa, era el único, no sé si había otro. O capaz que yo nomás me confundía con otros, pero a Roldán había varios. Bueno, Hugo, no vamos a hablar mucho en esta oportunidad de vos, que cuando vengas acá al estudio sí vamos a conocerte un poco más. No es tan trascendental. Pero bueno, no, ¿por qué? ¿Cómo que no? Hugo, 17 de octubre, 1945, ¿cómo era la Argentina de ese momento? Bueno, como bien lo decían ustedes, estamos por recordar el día de mañana, el 79 aniversario de lo que es justamente el denominado Día de la Lealtad Peronista. Respondiendo a tu pregunta, era una Argentina donde reinaba la injusticia social, donde es algo parecido a lo que vivimos en la realidad a nivel nacional con este señor manejando el timón de esta Argentina que quiere enraizar nuevamente a la dependencia. Pero más que hablar del día específicamente del 17 de octubre, tenemos que hacer un repasito antes, ¿no es cierto? Porque el 17 de octubre es el hecho o el fenómeno político más importante de la historia argentina e incluso es la bisagra y el hecho fundacional del peronismo. Yo creo que a través de la historia no hay otro fenómeno o hecho significativo de esta naturaleza con la espontaneidad y la convicción que haya marcado justamente tan importante fecha y sobre todo fenómeno social. Pero es importante partir de septiembre del 45, es decir, un mes antes del 45. En ese momento, en el septiembre del 45, gobernaba Farrell, pero hay que entender que Perón era el hombre más importante de la sociedad argentina y de la política argentina de ese entonces. Perón tenía a su cargo 3 cargos importantes, 4 inclusive, porque era vicepresidente de la Nación, era ministro de Guerra, era presidente del Consejo Nacional de Posguerra, es decir, de lo que se venía después de la posguerra, esas posturas antagónicas entre el comunismo y el capitalismo, la famosa Guerra Fría. Por eso Perón siempre decía que la verdadera política es la política internacional, ¿sí? Y bueno, y el caballito de batalla de Perón, lo más importante fue justamente el Departamento de Trabajo, transformado después en Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero bueno, eso es, digamos, para 1945. Perón va a ir marcando los rumbos de lo que va a ser una Argentina distinta a lo que ya estaban acostumbrados. Es importante este dato, no sé si alguna vez, a mí siempre me llamó la atención porque en 3 años se hizo lo que no se había hecho hasta ese momento. Es decir, del 43, con lo que va a ser la Revolución Nacionalista, o algunos como le gusta llamar el golpe de Estado del 43, el golpe del GO, en 3 años, del 43 al 46, Perón transforma la política y transforma la sociedad argentina a través justamente de la adquisición y la conquista de los derechos laborales, los convenios colectivos, derechos que se van a impregnar justamente y van a cambiar la realidad del obrero específicamente, ¿sí? Algunos historiadores les encanta decir que con Perón, o tienen como categorías de análisis, que con Perón se da justamente una revolución de leyes laborales. Hay que entender también que de todo ese paquete de transformación, algunas estaban dentro de lo que es justamente escrito, por así decirlo,
como por ejemplo el descanso dominical, la ley de la silla, que podemos atribuir justamente a Alfredo Palacios, pero no existía la realidad, no se concretaba. ¿Me explico? Sí. Este contexto previo es importante ver para lo que va a significar el 17 de octubre como fenómeno específicamente. Pero desde la Secretaría de Trabajo y Previsión va a estimular la afiliación sindical, va a organizar lo que va a ser la rama sindical, promueve los convenios colectivos de trabajo, las vacaciones pagas, la estabilidad del empleo, el estatuto del peón, que es una de las cuestiones que por ahí a mí me encanta siempre remarcar eso porque no veo tanta difusión al estatuto del peón, y sobre todo la jornada de 8 horas, ¿no es cierto? Todo en relación a lo que tiene que ver con el trabajador. Leyendo algunos libros en un momento donde decía que Perón solía atender ya desde la Secretaría de Previsión, desde las 6 de la mañana ya atendía a los obreros, ¿sí? Sobre todo los dirigentes sindicales, donde él le contaba sus proyectos, le contaba su idea, escuchaba los reclamos, anotaba los reclamos. Pero hay que entender una cosa también, que no todos los obreros, digamos, lo pasaba Perón, o digamos, no todos los obreros tenían una confianza neta en ese primer momento en Perón, sino que también lo miraban con desconfianza por lo que significaba Perón. Hay que entender que en ese momento estamos hablando de gobierno de militares, Perón para los dirigentes comunistas y socialistas era un milico, ¿sí? Y de qué leyes y transformaciones laborales puede hablar un milico que hasta ese entonces toda la milicia defendía a la derecha y a la política conservadora, pero sobre todo porque en estos primeros tiempos del 43 al 45 existieron ciertas líneas, ciertas políticas bastante autoritarias, ¿sí? Como por ejemplo cuando se impulsa la enseñanza religiosa obligatoria, cuando se crea la Policía Federal, se empieza a propagar la idea de que Perón estuvo en Italia, se crea la falsa idea de que era un fascista, que era el último nazi en América Latina. Es decir, había un cierto recelo por parte de algunos dirigentes comunistas socialistas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno de los gremios más importantes antes de justamente Perón como presidente era el gremio de la carne, porque era justamente que respondía al modelo económico de la Argentina entonces. Y había un dirigente que se llamaba José Peter, un comunista. Sí. Y Peter no quería saber de nada de Perón, realmente desconfiaba absolutamente, pero Perón se caracterizó por ser muy estratégico y hábil. Entonces se empieza a observar y observa que, valga la redundancia, observa que en la segunda o tercera línea de ese sindicato había un hombre que tenía digamos, un eco importante, pero fiable entre los trabajadores de ese gremio, que se llamaba Cipriano Reyes de Benito. Entonces habla Cipriano Reyes y crea un gremio paralelo al de Peter, y automáticamente, digamos, la gente se empieza a afiliar al sindicato de Reyes de Benito. Por darte un ejemplo de cómo Perón fue tejiendo y construyendo, ¿sí?, lo que va a ser la rama sindical. Yo te digo que Perón acostumbraba a recibir temprano a los obreros, a escucharlo, a dar su queja, sus reclamos, pero no quedaba solamente ahí. Después de eso, él cruzaba la Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo, justamente a las 25 de mayo al 100, donde justamente estaba la Bolsa de Valores. Porque él decía que abajo, ¿sí?, y ya con el rango el cargo de vicepresidente, como te decía recién, se pasan directamente al bando contrario, a la oposición. Y se empieza a gestar en ese septiembre del 45, para serte más específico, un 19 en septiembre del 45, se hace una marcha que es conocida como la Marcha de la Constitución y la Libertad. Otra vez aparece la libertad en lo que es la oposición. Sí. 250.000 personas aproximadamente, donde, por ejemplo, un historiador llamado Ezequiel Adamowski dice: el antiperonismo ya nació antes que el peronismo. Es un historiador que por ahí lo solía leer, y me quedó esa frase de él, porque esa marcha justamente era en contra de Perón antes de que Perón sea ya presidente. Sí. Y esta marcha reclamaba dos cuestiones importantes. Primero, que los militares a los cuarteles, es decir, que sacar a Perón de la escena política, que no esté dentro de la arena política, porque la verdad que estaba haciendo macana ante los ojos ambiciosos y acumulativos del empresariado. Y lo otro era la entrega del gobierno de ese entonces a la Corte Suprema. Después de esta manifestación, por supuesto que fue bastante importante, va a pactar, o va a impactar, mejor dicho, en un sector del ejército que va a pedir a Perón su renuncia, porque decía: este muchacho no está haciendo macana, que no está estabilizando la cosa. Entonces le pide que renuncie a su cargo en septiembre del 45, ya en octubre, perdón. Entonces el 10 de octubre, 2 días después de su cumpleaños, Perón
realiza su mensaje de despedida desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Sí. Por radio. Ahí no había ni WhatsApp, ni Twitter, ni nada, sino que era por radio a través de lo que era Cadena Nacional, por radio, donde justamente Perón aprovecha la partida y concientiza a la clase trabajadora y le dice que defiendan las conquistas que se habían logrado y que defiendan la Secretaría. Sí. La verdad que después de que a Perón lo destituyen de eso, que le piden la renuncia, aparece, ponen un nuevo secretario de Trabajo. Y me acuerdo que he leído que en ese entonces el diario La Nación sacaba un título que decía "Las conquistas serán mantenidas", que eso decía el nuevo secretario de Trabajo. O sea, muchas coincidencias de cómo opera la derecha constantemente. Pero acá, fíjate vos, eso fue el 10 de octubre, no sé si me va siguiendo la cronología. Sí. Bueno, el 12 de octubre era conocido como el Día de la Raza, Sí. ¿cierto? Era bueno, sí. ¿qué hace ahí? El revanchismo patronal, donde dice, acá no se te va, le patrón a los obreros, acá no se le va a pagar ni doble, ni hora extra, y no es que tampoco no van a venir a trabajar porque acá vienen a trabajar. Y si quieren cobrar eso, vayan y tienen a Perón. Eso se conoce como el revanchismo patronal. Y eso empieza a crear conciencia y empieza justamente... le hicieron caso. Y finalmente le hicieron caso, digo. Y claro, o sea, más que caso empiezan a crear conciencia y empiezan a hablar dónde está Perón. Y toman conciencia de que Perón había terminado justamente, no los privilegios, pero sí se había terminado este gobierno o estas políticas de derecho y de destrucción de la dignidad del trabajador. Porque los empresarios decían, bueno, muerto el perro, se acabó la tarde. Ya no está Perón, ¿quién va a venir a bregar por los convenios colectivos, para cumplir también las 8 horas, etcétera? Pero fíjate que también estaba dividida, dicen, no, hagamos un paro, y otros más moderados dicen, no, queremos un poquito más, como, tengamos paciencia, no sé si eso no es por eso la realidad. Sí. Cualquier hecho con la realidad es pura coincidencia. Tengamos paciencia, hay que tener paciencia, y hay otro sector más intransigente, por así decirlo, claro, más reformado, dice, no, hagamos un paro nacional, y si el paro se completa para el 18 de octubre, sí, cuando el pueblo toma conciencia de que está preso en la isla Martín García, el 17 de octubre a la mañana, miles de trabajadores van a empezar a abandonar su puesto de trabajo y se van a ir de diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, desde Herli, Florencio Varela, Colón, de Febrero, Palomar, la Nube, todo lo que es provincia, todo lo que rodea, lo que es capital, ustedes deben conocer y se imaginan, cruzaban el riachuelo con puertas para flotar, con balsas también triponizadas. ¿Dónde está Perón? ¿Dónde está Perón? Y esto fue pasando, iban los trabajadores, dicen los relatos, inclusive hay entrevistas que se le hicieron a los de los hombres y iba pasando fábrica en fábrica y decían vamos, y también a que se vayan todos y se reúnen en la plaza a pedir la liberación del general. Yo en ese entonces estaba, como dije hoy, estaban en la García y aduce un dolor en el pecho y lo trasladan al hospital Luis María Campos, obviamente la estrategia Perón. Entonces la cuestión que era la noche y la gente no se movía de la Plaza de Mayo. Sí. Estamos hablando miles y miles de hombres que vieron de manera espontánea y por pura comisión del líder, del máximo líder que se tuvo y que se tiene hasta ahora. Bueno, la cuestión es para arreglamos este quilombo, para una cuestión que se vayan a su casa. Claro. No sé, Iba, ¿y cómo fue entre el 17, cómo fue entre ese octubre y ese febrero del año siguiente? No, fueron tiempos muy tensos, tiempos donde incluso la embajada de Estados Unidos baja, valga la redundancia, a Buenos Aires y empieza a militar en contra de Perón, que es el famoso Braden, sí. A partir de ahí se crea, una falsa imagen y noticia de Perón, que era un fascista, que era un nazifascista, que se formó en las líneas de Mussolini, que recibía a los nazis. A los nazis. Sí. Braden escribe justamente alrededor de 120, 150 páginas o 130, no recuerdo bien específicamente, un documento que se llamó el Libro Azul, que a partir de ahí empieza toda una difusión, una estrategia de lo que hacen ahora, ¿cómo se dice en inglés? Un newsletter. ¿Cómo? Un newsletter. Claro, sí, noticias falsas. ¿Sí? Fake news. Fake news. Ahí está, fake news, gracias. No, el newsletter son noticias diarias de distintas temáticas. Claro. Son un poco términos que están de moda. Claro, los términos de moda. La fake news. Claro, entonces, pero sin querer queriendo, Braden lo que termina es justamente militando para Perón desde su postura en contra, porque despierta y hacen hacer un eslogan que fue
que fue el eslogan y que hasta el día de hoy incluso lleva, leí hace unos días que Cristina, los apoderados de la lista de Cristina para la elección del año que viene, Sí. ya tiene un nombre, la boleta 2, que es justamente primero la patria. Y aparece allí el eslogan que Perón va a sacar para su campaña, donde dice Perón, patria o colonia, que eso es lo que los mismos militantes van haciendo. Y lo más extraño, o sea, no más extraño, o sea, lo más repudiable, vergonzoso es que parte de esa sociedad burguesa, elitista, de esa sociedad conservadora, pero sobre todo del radicalismo, del socialismo, parte del socialismo y de la iglesia, va a pasar exactamente con lo que va a hacer con la comunidad organizada contra Perón del 46. Pero bueno, Perón gana ampliamente las elecciones y se convierte en uno de los presidentes más poderosos, inclusive el presidente más importante de la historia argentina, no sé si también del mundo. Sí. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magalí. Hola, Magali, ¿cómo estás? Todo bien, Hugo. Bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera que vos nos hagas un contexto de una situación, de un hecho que ocurrió en la historia argentina, que seguramente vos tenés mucho más conocimiento para poder explicarnos esto. Era la noche de los bastones largos, ¿no? Que sucedía ya por el año 1966, un hecho realmente aberrante que, ¿no es cierto?, afectó a las universidades públicas, teniendo en cuenta también, bueno, todo el contexto que se está viviendo hoy, y que encima se trajo de nuevo este hecho como parte de, como para utilizarlo a modo de, ¿no es cierto?, reprimir a la gente que está, ¿no es cierto?, luchando por lo que está sucediendo en las universidades, ¿no? Y también aprovechando de que creo que Perón fue una persona que también invirtió mucho, ¿no es cierto?, en educación, que fue una persona que también, como vos dijiste, distribuyó las riquezas y también a raíz de, bueno, todo lo que le dio a los trabajadores, muchos de los trabajadores pudieron así también educar a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, por eso me gustaría que vos nos hagas como un contexto histórico de este hecho. Bueno, algo es justamente a las políticas anticomunistas que va a llevar a cabo también el presidente de ese entonces, Onganía, Juan Carlos Onganía, donde la idea de esto, a partir del peronismo, ya se encontraba escrito. Esa noche, diferentes universidades, pero sobre todo la Universidad de La Plata, sí, que fue, si no me equivoco, el 29 de julio. Sí, el 29 de julio fue que sucedió esto. Bien, Sí. Gracias. Bien, digamos, cientos de profesores, alumnos, no docentes, van a ir ocupando sobre todo el edificio de la UBA y también una de las universidades más importantes que era La Plata, ¿sí?, donde la Policía Federal va a intervenir, ¿sí?, porque se reunían allí, Sí. y van a digamos, a sacar en manera de fila a todos los que estaban allí. Algunos lograron escapar, otros no, y la cuestión es que con los bastones iban golpeando en el cuerpo y en la cabeza, pues se daban la noche los bastones largos, y eso es lo que llevó justamente fue a una fuga conocida como fuga del cerebro, donde muchos científicos e ingenieros, y entre eso incluso había un profesor de matemática de apellido Ambrose, me acuerdo que se escribía, que era profesor de matemática de Massachusetts, que se encontraba justamente en Buenos Aires. Incluso él va a ser, me quiere salir la palabra, garroteado, porque literalmente fueron garroteados, fueron reprimidos por la Policía Federal, aparte de todos los científicos e ingenieros, y donde este señor inclusive después va a hacer una carta a su embajada, y incluso se publican en